Buenos días a todos. Un secreto, me lo han soplado en el tercer banco, creo que fue, sí, que pasado mañana alguien cumple años. Entonces, si queréis saber quién es, tendréis que preguntar ahí que me lo sopló. ¿Eh? Y no sé si alguien más cumple en esta semana, pero si es así, feliz cumpleaños. Y bienvenidos todos, si estáis visitándonos por primera vez o segunda vez. Yo llevo 3 domingos fuera, entonces hay algunas personas que no conozco y muy bienvenidos entre nosotros. El 24 de agosto del año 410 ocurrió lo impensable. Estudiosos de historia, alguno se reconoce la fecha. La ciudad eterna, así le llamaban, que durante 8 siglos había dominado el mundo entero, Roma, fue saqueada. Este evento produjo un choque en todo el mundo conocido mayor del efecto de la caída de las Torres Gemelas en Nueva York o el ataque terrorista sobre el Pentágono el 11 de septiembre de 2001. Esta ciudad de Roma, como digo, era la capital del imperio que había conquistado todo reino que tuviera frente a ella. Allí vivía la mayor parte de la población del imperio. Era una ciudad enorme, de millones de habitantes, con fortificaciones enormes, con el ejército que durante, como digo, 7 o 8 siglos había sido el ejército más poderoso del mundo y ahora había sido saqueada. Pero más que esto, había sido saqueada por un ejército invasor que no tenía ninguna intención de ahora instalarse y desde allí ahora convertirse en el nuevo imperio mundial. Esto sí que se había dado en la historia del mundo. La antigua Siria había sido conquistada por Babilonia, que ahora tenía la intención de ser el nuevo imperio mundial. Y los babilonios en su tiempo fueron conquistados por los persas, y los persas por los griegos, y los griegos por los romanos. Pero ahora, durante 3 días, esta enorme ciudad, con todos sus tesoros de oro, de plata, todo el arte que allí había, saqueado, quemado, y 3 días después se fueron, tal como habían llegado. ¿Y ahora cómo quedaba el mundo? ¿Ahora qué iba a suceder? Este reino que había durante tanto tiempo consolidado, había sido el garantor de la paz, la Pax Romana, que había impedido que un reino y otro pues se enfrentaran. Estos son los efectos especiales. Esto es el ruido del saqueo de Roma. Se ve que habían truenos y relámpagos. La caída de Roma, por lo tanto, produjo una gran inseguridad en todo el mundo conocido. Pero también a los cristianos, curiosamente. Es muy conocido el que en los primeros siglos la Roma imperial fue la gran enemiga de los primeros cristianos. A los leones, ¿no? Esto lo conocemos todos, se cuenta en las escuelas. No es tan conocido que 3 siglos más tarde, en medio de una guerra civil en la antigua Roma, uno de los generales tiene una visión la noche antes de la batalla. Gracias, Aarón. Y en esa visión él ve una cruz y él decide que sus soldados pues van a pintar en sus escudos la cruz y al día siguiente vencen en la batalla y él se convierte en el nuevo emperador romano, Constantino. Y él, de la noche a la mañana, cambia la política del imperio romano de ser persecución a los cristianos a la tolerancia. Pasaban a ser religión lícita, como decían, permitida. ¡Wow! ¡Qué cambio! Pero a los pocos años
otros emperadores ya cambian la política todavía más allá y de ser mera tolerancia pasa a ser la única religión permitida en el imperio. Y perseguían a todas las demás. Pasan 50 años más y los cristianos se han acostumbrado a que la gran potencia mundial de Roma es el gran protector, la gran garantía, el soporte y defensa de la iglesia y de los creyentes. Y ahora ha sido saqueado. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar en este nuevo mundo? En ese contexto, un pastor y teólogo llamado Agustín escribió una de sus obras más importantes. Un libro que tiene por título La ciudad de Dios. Y en ese libro él argumenta que no todos somos de Roma. Todos vivimos en Roma, todos vivimos, si viviéramos entonces, en la ciudad de Roma, pero no todos pertenecemos a la ciudad de Roma. Todos vivimos en Roma, pero algunos pertenecemos a otra ciudad, a otra sociedad, a la ciudad de Dios. Y las Romas de este mundo, las ciudades de la humanidad, surgen y se arruinan, conquistan y tarde o temprano son conquistados. Pero la ciudad de Dios dura para siempre. Y él en ese libro puso una base para la tranquilidad y la seguridad de los creyentes. Y lo podemos aplicar a nuestros días. Tarde o temprano la generación Z también pasará, igual que los boomers y los que pasaron antes. Tarde o temprano la entidad llamada España pasará, igual que ha surgido en la historia. Todas las entidades, todas las sociedades, todos los regímenes, todos los países que formamos en la historia humana surgen y desaparecen. Y hay una sola que permanece, la ciudad de Dios. ¿Dónde encontró Agustín esta idea que él plasmó en su libro? Pues lo encontró en la Biblia. Lo encontró en una hilera de pasajes de la Biblia, una de las cuales es la que hemos leído en esta mañana. Podríamos decir de alguna manera que ya en el huerto del Edén, Dios llama al primer hombre y la primera mujer a multiplicarse, a ir construyendo una sociedad, podríamos decir una ciudad verde en armonía con Dios. Pero solamente pasamos 10 capítulos más de la Biblia, en el Génesis 11 ya encontramos la torre de Babel, la torre de Babilonia. Pronto se levanta la ciudad de la humanidad en enemistad contra Dios. Dios empieza de nuevo, llama a un pueblo que a lo largo de los siglos su historia va culminando en la conquista de la tierra prometida, terminada esa conquista de la mano de su primer gran rey David, que conquista la última ciudad que faltaba para convertirla en su capital, la ciudad de Jerusalén, sobre el monte Sión. Dios indica que allí en esa ciudad debía estar su templo, por lo que a esa ciudad se le empieza a llamar no solamente la ciudad de David, sino la ciudad de Dios. Y en los cantos que encontramos en los Salmos se empieza a notar que se llama ciudad de David a las personas que viven en la ciudad. Y no solamente los que viven en aquella ciudad, sino también en las aldeas. También viene en este salmo, quizás lo habéis notado cuando lo iba leyendo Eli. Y por ende entonces empieza a ser como una metáfora para todas las personas que conforman el pueblo de Dios. No me voy a atrever a preguntaros, los que estuvisteis en mayo o junio por aquí, si os acordáis que yo os prediqué sobre Isaías 1 y 2, la ciudad ideal, ¿cómo sería? La ciudad ideal de Granollers, en contraste con la ciudad actual. Es la misma idea, la ciudad de Dios. Vivimos en Granollers, los que vivimos aquí, pero no somos de Granollers todos. Vivimos en Mollet, pero no somos de Mollet. Vivimos en la Mella del Vallès, pero no somos de la Mella del Vallès. Ya en el Nuevo Testamento encontramos pasajes como Hebreos 12, donde se dice que los cristianos al venir a adorar
es como si viniéramos a la nueva Jerusalén. Y todo esto culmina en el libro de Apocalipsis, donde claramente se comunica en imágenes muy vívidas, o pertenecemos a una de las dos ciudades. Todos nacemos en la sociedad humana normal, terrenal, representada por la ciudad de Babilonia, sublevada contra Dios. Y los que nos convertimos a Jesús pasamos a pertenecer a la nueva sociedad, representada como la nueva Jerusalén. Y bien, en esta serie interesante encontramos que si perdiéramos 65 libros de la Biblia, solamente con los cantos que están en el libro de Salmos, podríamos contar toda la historia de la Biblia. Esto es interesante, ¿no? Es una de las cosas intrigantes acerca de la Biblia. Mucho más importante, sin embargo, es ver que habla de nosotros, que tiene cosas que decirnos a nosotros en el año 2022. Y de este salmo, entonces, Salmo 48, quiero contestar con vosotros lo que nos dice en torno a dos preguntas. En primer lugar, ¿qué es lo que diferencia al pueblo de Dios de todos los otros pueblos de la tierra? En los versículos del 1 al 9, la primera mitad del Salmo. Y el escritor utiliza diferentes metáforas. Nos dice que el pueblo de Dios es como un monte de belleza singular y un refugio de seguridad total. Bueno, me pregunto, cuando tú piensas en las personas que componen la iglesia, cuando tú piensas en los cristianos y piensas en belleza singular, y si piensas en una comunidad de estabilidad total, la primera metáfora es la de un monte de belleza singular. Dice el escritor, la alegría de toda la tierra. Se ha pasado un poco, ¿no? El escritor. Hombre, es que el monte Sión, yo no he estado, le hemos visto alguna foto en esta mañana. Me dicen que no es un monte especialmente alto, más bien una colina. Tampoco es un monte especialmente bello. Habían montañas más bellas. Y en el tiempo del escritor, habían muchos sitios en el mundo, muchos reinos en el mundo que probablemente ni siquiera habían oído del monte de Sión. ¿Cómo es esto de un monte de belleza singular que no tiene comparación con cualquier otra montaña en la tierra? Si yo pregunto a los niños, ¿cuál es la montaña más alta del mundo? ¿Alguien lo sabe? Everest, muy bien. Parece que el escritor se equivoque. No, Sión no es la montaña más alta. ¿Es la más bella? ¿Qué está pasando? Nos describe este monte, esta montaña, como un monte muy especial. Le llama el monte santo. Igual nos está haciendo acordarnos del monte Sinaí, donde Dios se presenta a su pueblo. Nadie podía subir a ese monte porque la presencia de Dios había descendido sobre él. En el monte Sión, en Jerusalén, ahí dijo Dios que se había de edificar su templo. Es el monte de Dios, el monte donde se siente la presencia de Dios. Tiene una belleza trascendental, una belleza que nos hace darnos cuenta que estamos ante algo o alguien mucho más grande que nosotros. Hay algo que no es normal. Algunos estáis detectando esto. Cuando habéis estado viniendo aquí o estáis en contacto con otras personas que componen esta comunidad, detectáis que aquí hay algo diferente. Aquí hay algo atractivo. Aquí hay algo distintivo. ¿Pero qué es? Esta es la pregunta que el Salmo 48 nos hace pensar. ¿Qué es lo que diferencia al pueblo de Dios? ¿Qué es que hace que este colectivo de personas tenga una curiosa belleza atractiva? Y no son personas tan bellas cuando los consideramos uno por uno. La segunda metáfora que el Salmo usa es el de un refugio de seguridad total. Lo hemos cantado en las canciones que hilan muy bien con el tema. En los siguientes versículos se nos presenta como si fuera un lienzo,
una pintura de un ataque por tierra y por mar. Se han juntado los reyes de la tierra para atacar la ciudad. Es curioso esto. La ciudad que encarna los valores de justicia, de armonía, de paz, de amor, una y otra vez es atacada. Jerusalén significa ciudad de paz. Una vez, hace ya unos años, leí una historia simplemente de la historia de esta ciudad. Y creo que pocas ciudades hay en el mundo que tantas veces han sido atacadas y donde tantas guerras se han librado. ¿Qué es lo que suscita tal hostilidad? ¿Cómo es que la persona que quiere seguir a Cristo de repente encuentra que sus amigos le tratan de forma diferente? Su familia le ve de forma diferente. En el trabajo le tienen pues la cruz marcada, valga la redundancia. Pero en este cuadro que nos pinta, vienen atacando estos reyes y se quedan parados, espantados, y como perro con el rabo entre las piernas, se giran y huyen. ¿Por qué? ¿Qué han visto? Han visto detrás de las murallas, detrás de esos pocos soldados que están defendiendo la ciudad, hay alguien mucho más poderoso. Alguien que defiende esta ciudad. Dios es el que la defiende. El ataque por mar, curioso, se nombra España. Las naves de Tarsis en el versículo 7. Probablemente Tarsis es Tarteso, la antigua Cádiz. Al nombrar naves de Tarsis, ¿por qué? Porque eran las naves, si podían atravesar todo el Mediterráneo, desde Cádiz hasta Palestina, eran las naves más grandes, más fuertes, que podían navegar pues, en tormentas. Pero aquí se desata, dice en esta traducción, un viento huracanado. No hay nave que pueda, con las fuerzas desatadas de la naturaleza, y detrás de esa naturaleza está el Dios que la ha creado. No te equivoques. Lo que diferencia al pueblo de Dios es Dios mismo. Por esto el pueblo de Dios tiene seguridad. Por esto el pueblo de Dios tiene su atractivo. Y de esto se desprenden varias aplicaciones. Si estás investigando, si estás acercándote y preguntándote, ¿qué tienen estas personas? No te equivoques. No pienses que somos nosotros. Nosotros no tenemos nada de especial. Estamos hechos de la misma pasta. Y si nos llegas a conocer pronto, te defraudaremos. Porque somos humanos, tenemos las mismas luchas, tenemos debilidades, pecamos. Hoy pues nos lavamos la cara y nos presentamos aquí, parece que somos personas buenas. No lo somos. Aquí estamos las personas que sabemos que necesitamos que Dios nos sane, nos cambie y nos perdone. No te equivoques, no somos nosotros. Lo que diferencia al pueblo de Dios es Dios mismo. Búscale a Él, escucha las predicaciones, lee la Biblia, acércate por ti misma, por ti mismo, investiga, busca a Dios. Una segunda aplicación. Quizás algunos de los niños estáis aquí y decís, es que en mi cole yo no conozco otros que crean en Jesús. Soy el único, soy la única. Qué pocos somos los que creemos en Cristo. No te equivoques. No te equivoques. Quizás en tu cole seas el único. Y en el pueblo del lado, el único. En el pueblo del lado, la única. En el pueblo de al lado, el único. Y en Barcelona, y en Madrid, y en Sevilla, y en Badajoz, y en Lisboa, y en París, y en Roma, y en Marruecos. Qué difícil es allí, con un gobierno en contra, y en Libia, en medio de la guerra civil, y en Chad, y en Sudán, y los países musulmanes, y en Arabia Saudita,
y en Corea del Norte y en los regímenes más hostiles del mundo, ya no falta país en el mundo donde no haya creyentes en Cristo. No te equivoques. No te equivoques. Si en tu trabajo eres el único, si en tu instituto eres la única, no te equivoques. Si perteneces al pueblo de Dios, perteneces al colectivo de personas más grande y más perdurable de la historia. Cuando tu instituto lo hayan echado abajo, cuando ya no haya pueblo en Granollers, el pueblo de Dios sigue para siempre. Tercera aplicación. Si tú como creyente quieres que otros se unan a esta sociedad, a esta ciudad, a esta iglesia, no te equivoques. No creas que lo que va a atraerlos de verdad, que vaya a tocar sus corazones, es cuando tengamos un nuevo edificio. Lo necesitamos, ya estamos llenos en agosto, lo que nos viene. Pero ahí no está el secreto, no está en tener más dinero, no está en actualizar nuestros cantos, que siempre tenemos que irlos actualizando, no está en expresarnos en lenguaje actual, que tenemos que expresarnos en lenguaje actual. Es que se detecte entre nosotros la presencia del Dios vivo y verdadero. Es a Él que nuestros corazones están ansiando. Y cuando las personas detecten, cuando entren aquí entre nosotros, que Dios está aquí, vendrán. Tenemos que orar, que haya más de Dios en nuestras vidas individuales y en nuestra vida como colectivo de personas. Esto es lo que diferencia al pueblo de Dios, la presencia de Dios. Segunda pregunta que nos contesta este salmo: ¿qué diferencias supone pertenecer al pueblo de Dios? ¿Qué más da en otro sentido? Porque en el versículo 8 tenemos el testimonio de personas que parece que han viajado hasta Jerusalén para verlo, porque les han contado que es de tal manera, determinada manera, y ahora lo han visto y vuelven y dicen, pues sí, nos lo contaron y lo hemos visto. Otros nos lo explicaron, pero ahora nosotros lo hemos experimentado. Este verano, pues como muchos hemos salido y nos habían dicho, pues determinada zona en la costa oeste de Irlanda es muy bella, muy bonita. Pues ahora hemos estado allí y os podemos decir que sí. Si os toca una semana como la que vivimos nosotros, sol todos los días, esto es maravilloso. Ahora, eso para que eso vuelva a ocurrir, probablemente de aquí a 20 años. Pero precioso, bello. Y estas personas que han experimentado, fijaros, en el versículo 9 dice, oh Dios, hemos meditado en tu amor. Experimentar el amor de Dios. Fijaros qué maravilloso es que Dios, cuando Él creó el universo y creó al ser humano, y te creó a ti y me creó a mí, nos ha creado de tal manera que cuando entramos en relación con Dios, lo que experimentamos es amor. Podría haberlo diseñado de otra manera. Otras religiones, permitidme expresarlo de esta manera, lo pintan de otra manera. No, el ser humano en relación con Dios, lo que percibe, lo que experimenta, lo que vive es deber. Debo hacer esto. Temor. Pero el Dios que nos comunica la Biblia nos ha diseñado de tal manera que cuando entramos en relación con Dios, lo que experimentamos es su amor. ¿Tienes temor de Dios? No lo tengas. Dios quiere darte su amor. Nos ha creado con un vacío enorme. Todos necesitamos amor de madre, de padre, de amigos, de familia. No todos lo hemos vivido como Dios hubiese querido que lo disfrutáramos. Pero ninguno de ellos puede llenar ese vacío que únicamente se llena con el amor de Dios. Tú has sido creada con una capacidad casi inmensa de recibir amor. Porque Dios, por toda la eternidad, quiere ir llenándote de amor. La capacidad de Dios de dar es el tamaño del hueco que tienes dentro. Y solamente Dios lo puede llenar. Y lo quiere llenar.
y te ama. ¿Por qué? Pues no lo sé. Porque no me explico tampoco cómo Dios, habiendo creado todo el universo y todas las estrellas y todos los planetas y todas las personas, se fija en mí. Y además me rebelo contra Él continuamente. Pero la Biblia nos dice que Dios nos ama. Y si nos sabemos amados por Dios, podremos soportar lo que sea en la vida. Fijaros, estos versículos van pintándonos cuán grande es el amor de Dios. Nos habla de que llega hasta los confines de la tierra. Bueno, en el tiempo de este salmista, cuando él escribía, lo del amor de Dios, pues se conocía en Palestina y poquitos países alrededor. Pero fijaros cómo ha cambiado la cosa. Se ha cumplido lo que escribe aquí. Ahora en todos los regímenes, todos los países, se conoce el amor de Dios. Ahora, si lo numeramos en cuanto a lenguas, idiomas, culturas, todavía falta. De los 12.000 hemos llegado a 6.000, porque en muchos países se hablan muchos idiomas y hay muchas culturas y nos falta mucho trabajo por hacer. Pero Dios tiene el propósito de que su amor llegue hasta los confines de la tierra. Y esto significa que no importa de dónde tú vengas, no importa de qué país eres, no importa qué idioma hablas, no importa lo que hayas vivido, no importa tu pasado, no importa lo que hayas hecho o lo que te hayan hecho, Dios te ama. Y esto es la gran verdad que la Biblia nos quiere comunicar. Ahora, igual te fijaste cuando se leyó el Salmo que se dijo, dentro de tu templo, oh Dios, meditamos en tu gran amor. Bueno, no te preocupes, no tenemos el templo en Jerusalén, ya fue destruido en el año 70 después de Cristo, pero llegó un día cuando dentro de los atrios del templo, Jesús dijo, echad abajo este templo y en 3 días yo lo levantaré. Una vez que él murió y al tercer día resucitó, sus discípulos se dieron cuenta que eso había sido una gran pista, que él había dicho, yo vengo a sustituir el templo. El templo ha cumplido su función. ¿Cuál es la función de un templo? Que la humanidad se pueda acercar a Dios. Pero Dios no se ha esperado que nosotros nos acerquemos a Él. Él ha venido a nuestro encuentro. En Cristo Él vino a nuestro mundo y cuando Cristo murió en la cruz, Él destruyó el obstáculo, el mayor problema para que tú puedas recibir el amor de Dios. Y cuando resucitó y volvió al cielo, envió a su Espíritu, que está en todo el mundo. Donde tú estés, y si nos estás siguiendo online o lo estás viendo en la web, donde tú estés, puedes experimentar el amor de Dios. Pero hay más. En este salmo nos podemos gozar, dice el escritor, a causa de las justas decisiones de Dios, a causa de la justicia de Dios. Esto, justamente en salmos como este, fue lo que le causó la gran dificultad a Lutero en 1518 y 19. Estudiando los salmos, no podía entender como una y otra vez cómo en el Salmo 48 el escritor se alegraba por la justicia de Dios. Es decir, pero esto es un problema, porque la justicia de Dios me condena. Yo no soy bueno. Era monje. Intentaba vivir una vida buena, pero él veía que dentro de él no era bueno. Y si él lo sabía, Dios lo sabía. Y si Dios es justicia y justo, pues por justicia me tendrá que castigar. Entonces la justicia de Dios, ¿cómo puede ser motivo de gozo? Solo puedo temer que llegue el día que yo tenga que presentarme ante el tribunal de Dios y Él me va a castigar. Hasta que él entendió la provisión de Dios. Él escribió años después, yo no amaba, es más, yo odiaba a este Dios justo que castigaba a los pecadores. Pero por fin entendió que Dios regala su justicia a toda persona que lo quiera recibir por la fe. ¿No lo podemos conseguir nosotros?
Jesús tuvo que asumir nuestro castigo en la cruz, pero así, de forma simultánea, queda satisfecha la justicia de Dios y yo quedo libre. Y ahora sí, me puedo maravillar y gozar en la justicia de Dios. Y Lutero escribió, esto inmediatamente me hizo sentir como si hubiera renacido y como si hubiera entrado por las puertas abiertas al mismo paraíso. El amor de Dios se salta todas las barreras geográficas, todas las barreras históricas, las barreras de la hostilidad del ser humano. Algunas aplicaciones se desprenden. Primero, si perteneces ya al pueblo de Dios y no estás sintiendo el gozo de pertenecer, pues este salmo nos enseña qué debemos hacer. Versículo 9, meditar en su gran amor. Piensa en lo que la Biblia te dice sobre Dios y en especial sobre su amor por ti. Te amó tanto que envió a su Hijo Jesús a morir por ti. Versículos 12 y 13 nos van a traer otra aplicación, porque nos instan, si estuviéramos presentes hace tantos siglos, a hacer lo que hicimos en las fotos, ¿no? Mirar esas murallas y darnos un paseo alrededor de ellas. Hay un gran contraste, hace, no me acuerdo ahora, 2 años o así, cuando estudiamos el libro de Nehemías, Nehemías se da una vuelta a las murallas de noche cuando estaban totalmente destruidas. Pero en este momento están en pie, y como la ciudad de Ávila o Carcasón, se podía andar, mirarlas, observarlas. Incluso nos dice, contad sus torres. No me acuerdo cuántas torres tiene Carcasón. No sé si alguno que haya estaba ahí se acuerda. ¿Qué nos quiere decir el autor? Nos invita a considerar lo que supone pertenecer al pueblo de Dios para recomendar a otros que vengan también. Porque dice, mirarlo, observarlo bien, para que lo podáis contar a las generaciones futuras. Es como quien se desplazó a Jerusalén, lo miró, qué bonito, qué maravilloso, qué fuerte, y después se vuelve a casa y dice, tenéis que ir. Ahora os recomiendo ir a Westport, en Irlanda. Un día de sol, si lo podéis conseguir, porque he estado ahí, lo he visto, lo bello que es. Y además nos recomendaron pues una ruta en bici, los chicos y yo hicimos 60 kilómetros, maravilloso, estupendo, y además en tiempo maravilloso. Ahora podemos recomendarlo a otros. Y este salmo nos invita a recomendar a otros, a hablar bien de pertenecer a Dios y a su pueblo. Pero en tercer lugar, para recomendar algo hay que conocerlo. El Salmo nos dice, considera, observa, mira. ¿Tú le perteneces ya a Dios? ¿Le has entregado tu vida? Se dice de esta ciudad que es la ciudad del gran rey. ¿Cristo es tu rey? ¿Es ya tu Señor? Porque la segunda de las diferencias que este salmo nos explica que supone pertenecer al pueblo de Dios es no solamente experimentar el amor de Dios, sino experimentar la seguridad de la salvación en el último versículo, el versículo 14. Es un versículo que siempre me ha gustado porque me recuerda ciertas cosas. Dice, este Dios es nuestro Dios eterno. Esta primera parte la citaba siempre cuando oraba uno de los ancianos de la iglesia, una de las iglesias donde trabajé hace años en Irlanda, y le causaba tremendo gozo y lo comunicaba a otros. Este Dios es nuestro Dios, el Dios que partió el Mar Rojo, el Dios que ha creado el universo, el Dios que fue detrás de Adán y Eva en el huerto del Edén, el Dios 3 veces santo, pero el Dios de amor, el Dios vivo y verdadero que encontramos en las páginas de la Escritura, es nuestro Dios. Al menos hay alguien que ha dicho amén. ¿No es maravilloso esto? Aquí tienes un mundo por explorar. Tu Dios es mucho más grande de lo que piensas. Tu Dios te ama mucho más de lo que piensas.
Tu Dios es mucho más maravilloso de lo que piensas. Léelo, investígalo, descúbrelo, disfrútalo. Este Dios es nuestro Dios. Qué maravilla que Él quiera ser nuestro Dios. Nunca lo vamos a entender. ¿Por qué quiso vincular su nombre con el nuestro? Porque Él pudo escoger. Y ha escogido ser nuestro Dios. La segunda parte de este último versículo, la última frase del Salmo, dice, Él nos guiará para siempre. Literalmente, en el hebreo dice, literalmente nos guiará hasta la muerte y más allá. Un día esa puerta se abrirá. Todos nosotros vivimos con una puerta que la tenemos a nuestro lado. Es la puerta de la muerte. Al final no sabemos cuándo, porque esa puerta está cerrada con llave, no la podemos abrir. Solamente Dios la puede abrir. Pero si Cristo no vuelve, un día esa puerta mía se va a abrir. Qué momento más especial. Qué momento más trascendental. Y solo hay dos maneras de pasar el umbral de esa puerta. Nadie te puede acompañar. Entonces, la primera manera de pasar por esa puerta es pasarla en la más absoluta soledad. Tienes que dejar atrás a todo el mundo. Tienes que dejar atrás todo lo que has vivido, todo lo que has ahorrado, todo lo que has trabajado. Y puedes pasar por esa puerta en absoluta soledad. Pero pasarla así significa pasar a una vida eterna de soledad. Separada de la presencia de Dios y separado de cualquier otra persona. Por favor, te suplico, no salgas de esta vida así. Porque hay otra manera de pasar por esa puerta. Para el creyente en Cristo hay una manera muy diferente de pasar por esa puerta. Nadie quiere morir. A ver, si yo digo levantar la mano, ¿quién quiere morir? Nadie quiere morir. Esto no fue el diseño de Dios original en la Escritura. Nadie quiere el dolor y el cansancio y todo lo que viene antes del morir. Pero para el cristiano, cuando se abra esa puerta, es el paso a la presencia inmediata de Cristo. Y la palabra de Dios me asegura que el momento que yo pase por esa puerta, le veré tal como Él es. ¿Entendemos que es nuestro mejor momento? Y la pasamos, esa puerta, agarrado de la mano. Él nos guiará hasta la muerte y más allá. Puedes pasar por esa puerta agarrado de la mano de Cristo. Él ya pasó por esta puerta y resucitó. Y se ofrece a acompañarte hasta el momento mismo de tu muerte y tu resurrección. Este verano, en uno de los sitios que estuvimos, cogimos un pequeño ferry para salir a una pequeña isla. Y era un día casi sin viento, sin oleaje. El barquito pues se mueve, ¿no? Cuando tienes que bajarte, y ahora los pasajeros uno por uno llegas, y ahora es el momento de tomar el paso, ¿no? De salir del barco y a tierra firme. Y todavía así, que era un día muy calmadito, pero el barquito se mueve. Y se ofrecían de cogerte de la mano. Se me pasó por la mente, el día que aquí haya mucho oleaje, ese paso da un poquito de, ¿no? Y el marinero, que aquí está todos los días, ¿no? Te da la mano, te agarra la mano y te imparte seguridad. ¿Este Dios de la Biblia es tu Dios? ¿Es tu guía? Se ofrece a acompañarte en toda experiencia de tu vida que vayas a vivir desde ahora hasta el día que te toque partir para estar con Él.
y también en ese momento. Y si todavía no es tu Dios, y si todavía no es tu guía, solo tienes que hablar con Él. Solo tienes que decirle 3 cosas si son sinceras. Solo tienes que decirle, lo siento. Siento haber vivido mi vida de espaldas a ti. En segundo lugar, decirle gracias. Gracias porque Cristo vino a morir por mí, a pagar mi culpa, a pagar mi castigo, a arreglar lo que yo tenía pendiente contigo. Y en tercer lugar, por favor, entra en mi vida. Te la entrego toda. Haz que yo pueda sentir tu amor. En este salmo hemos estado contestando 2 grandes preguntas. En primer lugar, ¿qué diferencia al pueblo de Dios? No somos nada en especial, pero eso no significa que no haya nadie especial presente. No hay nadie que se pueda comparar con Cristo. Él nunca te defraudará. Él promete estar contigo siempre en esta vida y también en la venidera. ¿Qué diferencia supone el pertenecer al pueblo de Dios? Pues en primer lugar, experimentar ya aquí y ahora la maravilla del amor de Dios, en toda experiencia, en todo momento y en todo lugar. Y en segundo lugar, tener la seguridad de la salvación, saberlo ya hoy, que estoy listo, estoy lista para partir. Si hoy es el día que me toca partir, estoy listo. No hay deberes pendientes. La maleta está hecha. Estoy listo para partir. Y eso entonces significa formar parte de esa ciudad eterna de Dios. Los imperios, como el Imperio Romano, empiezan y acaban, pero la ciudad de Dios permanece para siempre. Antes de que oremos, simplemente quiero decir, si hay preguntas en tu corazón, dudas no resueltas, si necesitas ayuda, si quieres saber cómo conocer a Cristo, cómo entregar tu vida a Cristo, para eso estamos. Nuestro pastor Marcos hoy no está de vacaciones, pero no estoy seguro si otro de los ancianos están, estoy mirando a ver, veo una mano, si está Ángel también atrás, o si alguien te ha invitado, pues habla con ellos, o si estás escuchándolo online, ponte en contacto. No porque seamos nada especial, pero porque Dios lo es, porque Cristo lo es, y Él quiere tener una relación contigo. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias que nos amas. Gracias que quieres tener una relación tan personal con nosotros. Te pedimos por los que ya años atrás quizás hemos empezado a andar contigo. Devuélvenos el gozo si ese gozo se ha perdido un poco por el camino. Recuérdanos lo grande que eres y lo mucho que nos amas. Y por aquellos que todavía no te han conocido de forma especial, ayúdales a ver su necesidad de ti, pero a creer que tú les amas también a ellos y que quieres tener esa relación con ellos que dure toda esta vida y también por toda la eternidad. En nombre de Cristo. Ha salido el grupo de alabanza.